Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 programada para el día de hoy del curso Distribución y Operación Empresas, Embalses y Reservorios. Iniciamos haciendo un pequeño recuerdo de las características principales que hacen a un embalse compuesto por una presa y la importancia que tiene ella para la distribución y operación. El agua almacenada en una presa, contenida por una presa y embalsada, tiene la función principal de adecuarse a las necesidades hídricas de los cultivos, a la cédula de cultivos que nosotros estamos planteando, ya que estos volúmenes son regulables y dependen de la operación que nosotros apliquemos basándonos en los requerimientos de los cultivos. De manera inicial se ha hecho un estudio, un análisis de la cuenca, de la microcuenca, se ha determinado el volumen que se va a poder almacenar en la presa y en base a ese volumen se ha hecho el estudio y el análisis también para poder calcular el área bajo riego óptimo y en función a los datos de requerimiento hídrico hemos procedido a hacer el diseño agronómico y en base al diseño agronómico estamos ya nosotros aterrizando y viendo la distribución y la operación de estas presas. Como ventaja principal del agua almacenada en estas presas, reitero, es que nosotros tomamos la decisión de cómo utilizarlo. Podemos utilizarla de diferentes formas, en base también a los usos y costumbres y a los derechos adquiridos por las personas. Si es una presa donde no existen derechos del agua, donde el proyecto es nuevo, tenemos muchas alternativas para poder plantear un buen uso y una buena operación de la presa en base a las estrategias de distribución que yo puedo plantear. Pero si es una presa por donde circulaba agua, por donde se captaba volúmenes de agua y se destinaban para riego, debemos también de adecuarnos a esos derechos ya adquiridos. Es decir, que van a haber o existir beneficiarios en ese caso con derechos a su fuente de agua, independientemente al volumen que se va a almacenar en la presa. Para lo cual hemos visto estos criterios de distribución relacionados a lo que son de manera discontinua y de lo que es multiflujo. Es decir, este criterio se va a adecuar para poder plantear la distribución en una presa. En base al volumen que tenemos almacenado, nosotros disponemos el volumen en las diferentes épocas y en las diferentes fechas, haciendo la característica principal de la operación de qué volúmenes nosotros vamos a alargar, a soltar para satisfacer las necesidades de los cultivos. Y en base a esta distribución vamos a poder calcular y determinar el diseño del canal de construcción, del canal de conducción principal, el diseño de la compuerta, de la toma de la presa, porque nosotros vamos a determinar cuántas personas van a regar simultáneamente, qué volumen va a utilizar cada persona
Y la multiplicación de estos dos datos me van a poder determinar qué volumen quiero yo transportar o trasladar por este canal principal. Así también es necesario ya, en función a esto, ver estas características de los roles de riego, complejos y mixtos. ¿Por qué los denominamos complejos? Uno, cuando tenemos una presa donde nosotros ya alternamos su distribución, ya ingresan ahí las denominadas largadas de adelantada. Pero paralelamente, los usuarios tienen su derecho al riego, es decir, que los turnos de riego para las miscas, las chaupimiscas, ya están corriendo, están avanzando, está circulando ya en el sistema. Y a ello se antepone las adelantadas, es decir, que el canal va a trasladar dos volúmenes. El volumen de las miscas, de la fuente de agua, ya sea del río o la vertiente, y el volumen que vamos a nosotros otorgar en las adelantadas o en las largadas. Es decir, ambos volúmenes se van a sumar y la infraestructura de riego tiene que tener la capacidad de poder trasladar este volumen. Es por eso que el diseño ya parte de este criterio, porque en el sistema de riego existen ya derechos y estamos también otorgando nuevos derechos en base al volumen que hemos embalsado. Ahora, lo denominamos mixtos porque vamos a combinar distribuciones de monoflujo de manera discontinua y distribuciones discontinuas de multiflujo. Los derechos ya otorgados, las personas van a seguir utilizando. Existen fuentes de agua que están dentro de la presa y existen fuentes de agua que están fuera de la presa. Es decir, que la presa tiene una recarga de estos volúmenes de agua, que ya tienen sus derechos otorgados y asignados. Es por eso que lo denominamos mixtos. Es decir, que así acá ya hacemos una variabilidad de características y parámetros. Uno, utilizamos multiflujo, utilizamos monoflujo, utilizamos riegos de adelantada y a su vez está corriendo los riegos de misca o las mitas. Vean que se está armando una matriz de variables para poder nosotros plantear las estrategias respectivas en función a las realidades que contengan cada una de los sistemas de riego donde vamos a implementar una presa. Ojo que la gran ventaja, reitero, es que nosotros disponemos la operatividad de la presa. ¿En base a qué? A los criterios de distribución que vamos a otorgar, siendo complejos o siendo mixtos. Paralelamente a ello, es muy importante hacer estos análisis de altas y bajas. ¿A qué nos referimos? Como somos nosotros los que vamos a operar la distribución de los volúmenes que tengo embalsado o almacenado en la presa, nosotros decidimos qué volúmenes otorgar en base a los requerimientos que tienen los cultivos. Es decir, no me estoy basando en los volúmenes que me otorga la fuente de agua, como puede ser una vertiente o un río. Caudales que pueden ir variando de 12, 15, 10, 9, 16 litros en todo su ciclo. Y yo me tengo que ir acomodando a los caudales mínimos para hacer mi diseño de distribución. Pero en una presa nosotros podemos otorgar volúmenes que se adecúen al ciclo fenológico del cultivo. Generalmente los cultivos requieren una menor cantidad de agua para la fase de desarrollo. En la etapa desde la germinación hasta el desarrollo. Pero desde la fase de desarrollo
la floración, la fructificación, la maduración. Son fases o etapas donde se requiere mayor cantidad de agua. Es decir, que en los 2 primeros meses o 3 primeros meses le voy a dar menos cantidad de agua y en los otros 2 restantes meses le voy a dar mayor cantidad de agua. Yo estoy administrando ese volumen. A eso me refiero con darle volúmenes altos y volúmenes bajos. Pero inicialmente siempre empezamos con darles volúmenes bajos. O podemos intercalar, inicialmente podemos dar un volumen alto para la preparación del terreno, para el humedecimiento, para el encharcamiento del terreno, y después darle volúmenes bajos y nuevamente volver a otorgar volúmenes altos. Tenemos que hacer también ese análisis y se va a desarrollar de esa manera. Como mencionaba anteriormente, el tema de las adelantadas, el análisis de las adelantadas, es muy importante poderlo ver. Porque en base a esta alternativa que es la adelantada, muchos sistemas de riego que son administrados o almacenados en una presa permiten combinar y reforzar los volúmenes que ya se tienen otorgados. Es decir, que los turnos a partir del mes de junio, julio, agosto, donde existen ya las mitas a partir del mes de agosto, septiembre, estas ya están avanzando, están cogiendo la siembra de las miscas, sigue avanzando. Pero antes de llegar a las épocas de lluvia, otros tienen su programación de producción y para ellos requieren también otros volúmenes de agua que los tiene que otorgar la presa. Y eso lo denominan volúmenes de adelantada. En tal sentido, hay que hacer también estos análisis en una presa para poder intercalar y ver en qué etapa voy a colocar estas adelantadas. Porque, ojo, como les indicaba, cuando nosotros desarrollamos nuestro agro, hacemos una programación de ciclo desde la siembra hasta la cosecha. Pero esto es una programación que nosotros lo estamos haciendo en gabinete. Pero realmente lo que pasa en campo es muy diferente, donde el agricultor se adecua o planifica su estrategia de siembra y de producción en base también al comportamiento de los precios de los cultivos. Existen temporadas donde el cultivo de la cebolla tiene un buen precio. Por decir, la gestión pasada existía un buen precio de la cebolla y todos los agricultores al ver que tenía un buen precio la cebolla, a la siguiente campaña, todos siembran cebolla. Pero ocurre lo contrario. Bajan los precios de la cebolla. Es decir, que esto es muy fluctuante y el agricultor también va analizando todo eso. Y nosotros, con el tema de adelantadas, podemos reforzar y apoyar a estos criterios o estas estrategias que el agricultor está viendo. Él vive del día a día y tenemos que reforzar a esa planificación con los volúmenes que podemos otorgar. Esa es la gran ventaja de contener o de tener una presa que contenga un volumen almacenado, un volumen embalsado, donde nosotros podemos ir otorgando volúmenes altos, volúmenes bajos, alternando frecuencias cortas, frecuencias largas, los cuales se van a ir adecuando, reitero y voy a seguir reiterando, a las características y a los requerimientos hídricos de los cultivos que se está planteando. En tal sentido, en la sesión del día de ayer, en la sesión número 3, hemos hecho la distribución que tenemos nosotros otorgados en la presa. Pero acá quiero hacer un pequeño análisis más detallado en base a los cálculos que estamos desarrollando.
He podido un poco estructurar esta planilla para poder trabajar ya con un sistema de riego tradicional y versus un sistema de riego tecnificado. ¿Qué superficie tengo con cada una de ellas? Ver las alternativas de las altas y bajas, qué superficie puedo incrementar con estos volúmenes otorgados y en base a ello poder hacer ya mis roles de riego. Y estos roles lo vamos a ver en el sistema de riego tradicional y en el sistema de riego tecnificado. El análisis inicial que debemos de hacer nosotros es que ya partimos de un volumen que ya está otorgado, que ya ha sido calculado y ha sido transmitido al ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo ha hecho su respectivo interpretación y distribución para ver qué superficie se podría llegar de manera óptima con el volumen que ha sido calculado. En tal sentido, lo que hicimos era partir del volumen de la presa, ver un volumen a nivel de la parcela, el cual ha sido reducido o acortado por las eficiencias de captación, conducción y distribución. El número de riegos que hemos asumido, ¿en base a qué? El número de riegos que estamos asumiendo se determina en función al ciclo vegetativo de los cultivos, que nosotros hemos planteado sembrar a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vemos el número de días con la que contamos en cada mes y esta procedemos a dividirlo entre el número de días para poder determinar el número de riegos. ¿Sí? Nosotros hemos indicado que vamos a tener una frecuencia de riegos de cada 12 días. Si yo voy a regar cada 12 días y el número total de días son 153, entonces divido 153 entre la frecuencia de riego que nosotros hemos determinado y me sale 12.75. Entonces yo puedo trabajar con 12 riegos o puedo también redondearlo a 13, ¿sí? Eso ya es la alternativa y el criterio que debemos de asumir nosotros. Ojo que esto no es la cosida definitiva. Ahí va por eso lo que es la simulación de la distribución. Tenemos que hacer varias cosidas con 12 días o con 12 riegos que se van a hacer en todo el ciclo, con 13, y en base a esos dos yo decido cuál voy a utilizar. Para este caso, nosotros estamos asumiendo utilizar 12 riegos, pero el cálculo me dice 12.75, que podemos redondearlo a 13, pero nosotros vamos a trabajar con 12. Una vez determinado el número de riegos, es muy importante determinar el volumen por usuario. ¿Qué volumen debemos otorgar a cada usuario? Nosotros indicamos que teníamos 1.200 beneficiarios en la etapa del estudio, y en base a ello hemos dividido el volumen que se tiene a nivel de parcela sobre 1.200 usuarios. Y el volumen por usuario me da un dato en metros cúbicos de 1.297. Ojo que este volumen no hay que confundir porque estamos hablando de una presa. Es similar al análisis que podemos hacer también de un estanque o un reservorio. Es por eso que estamos enfocados a hacer esa distribución en presas o reservorios. O sea, presas de embalse y reservorios. Este volumen que tiene el usuario no es para cada frecuencia de riego que le voy a otorgar. Este volumen es para todo el ciclo, porque estoy dividiendo el volumen que tiene la presa entre el número de usuarios.
Y ese volumen que tiene el usuario tenemos que dividirlo en el número de días o en el número de meses el cual se va a destinar a la siembra de un determinado o de varios cultivos. Es muy importante considerar y tomar en cuenta eso. Este volumen no es el que se va a otorgar cada 12 días. Este volumen es el que se va a otorgar durante los 5 o 6 meses que va a tener o que va a durar mi campaña agrícola. En tal sentido, entonces, el volumen real que va a tener cada usuario es la división de este volumen que tiene cada usuario, el derecho que tiene cada usuario, sobre el número de riegos. Entonces, yo en cada largada, en cada riego, yo le voy a otorgar a cada beneficiario 108 metros cúbicos, no los 1297. Yo voy a otorgarle los 108 metros cúbicos. Análisis que es muy diferente a la distribución cuando nosotros tenemos como ejemplo un río o una fuente de agua que puede ser también una vertiente, un ojo de agua, ¿sí? Es muy diferente el análisis. Esos volúmenes me están otorgando de manera constante. Nosotros multiplicamos el caudal por la frecuencia de riego, por 3.6, por 24, y eso me da el volumen en los 8 días. Y eso lo divido entre el número de usuarios y me da el volumen por usuario. Pero acá, en una presa, es muy importante tener en cuenta o tomar en cuenta este detalle. Que el volumen que le estoy otorgando yo a cada usuario, del volumen almacenado, del total volumen almacenado, se le debe de dividir entre el número de riegos. Si son 2 riegos, en 12. Si son 13, 13. Si son 15, 15. Si son 16 riegos, 16 riegos. Y como les mencionaba, nosotros damos ese criterio de cuántos riegos podemos otorgar. Puede que acá nosotros tengamos más meses donde ya empieza también la preparación de terreno para los cultivos en el mes de junio, julio, y se puede hacer adelantadas ahí para preparar el terreno o hacer una largada solamente exclusivamente para preparar la preparación del terreno. Y entonces acá incrementan nuestros meses. Acá va a ser junio, prosigue a julio, y en base a ello nosotros analizamos y vemos cuántos riegos puedo desarrollarlo. Junio 30, julio 31. Y acá hacemos una nueva sumatoria, incluyendo estos 2 meses, y me salen ¿cuántos riegos? Me salen 17, 18 riegos. Miren que muy importante hacer estos análisis, ver estas alternativas, ver estas opciones para plantear mi distribución y por ende la operación respectiva. ¿Sí? Entonces tenemos esa alternativa de poder hacer los riegos a partir del mes de junio, dependiendo por eso los cultivos que nosotros vamos a plantear. En tal sentido, generalmente existen reuniones ya de programación de la producción, donde los agricultores ya van indicando qué es lo que van a sembrar. Y como ya se tiene un volumen almacenado en la presa, esa presa tiene que estar disponible para satisfacer los requerimientos y las necesidades de los cultivos. Y como les indicaba, acá nosotros podemos disponer uno de estos riegos para lo que es la preparación de terreno. Porque en estas épocas no hay lluvia, el suelo está seco, está duro y es necesario humedecerlo, encharcarlo, empaparlo, para posteriormente recién hacer las labores culturales de preparación del terreno y proceder recién a la siembra a partir del mes de agosto o julio, o hacer
o iniciar con la siembra de otros cultivos que se requieren en estos meses. Ojo que las presas van a estar ubicadas en diferentes pisos ecológicos. Vamos a tener presas o vamos a hacer estudios para presas que van a estar en el altiplano, van a estar en los valles, en la cabecera de los valles. Y en base a esas características de cada uno de los pisos ecológicos y los cultivos que se pueden sembrar, nosotros vamos planteando desde qué mes podemos hacer ya la distribución del volumen que se tiene en la presa. Bien, entonces, en base a nuestros criterios, estamos trabajando acá con 12 números de riego, 12 riegos. El volumen que se está otorgando del volumen total de la presa estamos dividiendo entre el número de riegos y ese recién es el volumen con el que vamos a trabajar nosotros. Hemos procedido a hacer nuestro diseño agronómico, hemos introducido la información que se requiere y también hemos mencionado que existen 8 comunidades que se van a beneficiar y para lo cual hemos ido multiplicando el volumen por beneficiario y para ver también el volumen que va a tener cada comunidad, entre el número de beneficiarios por el volumen por beneficiario. Y en base a ello también tenemos que hacer también nuestro diseño de los canales que van a ir dirigidos a cada una de estas comunidades. Una vez hecho el cálculo respectivo, hacemos el diseño agronómico y determinamos la superficie bajo riego. ¿Cuál es la superficie que va a tocar acá? Una vez hecho la frecuencia de riego, la lámina neta, la lámina bruta, ¿cuál es el volumen o la superficie que va a poder regar cada usuario? Acá nosotros ya estamos trabajando con el volumen que vamos a otorgar a cada usuario en cada largada, porque ese es su tope, ese es su límite. No puede trabajar con más volumen del volumen que le hemos otorgado en cada largada. Y queremos averiguar qué superficie va a poder regar ese usuario, ese beneficiario, con 108 metros cúbicos, qué superficie va a poder regar. Para ello hemos calculado el volumen que se tiene en una hectárea para poder reponer y dividimos el volumen que se está otorgando al usuario entre el volumen que requiere una hectárea. ¿Sí? El volumen que se tiene por usuario en cada largada dividido entre el volumen que se requiere para regar una hectárea. Y haciendo transformación de unidades a metros cuadrados tenemos 1.438 metros cuadrados. Haciendo un equivalente de 0.14 hectáreas. Y pudiendo regar de manera general 172.5 hectáreas. Hemos multiplicado la superficie por cada usuario por el número de usuarios. Tenemos 1.200 usuarios, cada usuario llega a 0.14 hectáreas y tengo una superficie de 172.5 hectáreas. Inicialmente nosotros hemos partido de un cálculo que me ha otorgado el ABRO, que era 281 hectáreas. Pero nosotros solamente, mediante este análisis general del diseño agronómico, vamos a poder llegar a 172. Vamos a abrir el ABRO. Y en base a esto, nosotros hemos podido calcular una superficie de 281 con el volumen que me ha otorgado en la presa. Acá tengo 281.77. Pero con el cálculo que he ido desarrollando en el diseño agronómico de manera general,
me está mostrando que solamente yo puedo regar 172.5. Pero vayamos avanzando, porque todavía me falta hacer la distribución. Entonces, procedemos a hacer el diseño agronómico nuevamente, después del análisis general, copiamos los mismos datos, hacemos el mismo análisis, y procedemos a hacer el cálculo del número de hilos que podemos calcular o determinar, o el número de bloques que se tienen que desarrollar. Inicialmente multiplicamos o calculamos el factor de área, que me pide la relación que se tiene de la superficie total sobre la superficie que se va a regar. Pero acá estamos trabajando en función a los volúmenes que tengo, o los volúmenes que se requiere para una hectárea y el volumen que me han otorgado, ¿sí? La división de ambos. Y me da un factor de área de 0.14. Calculamos el caudal a nivel de parcela, que hemos dicho que vamos a darles 15 litros por segundo para que ellos puedan manejar, haciendo un volumen de 54 metros cúbicos. El tiempo de riego va a ser la división del volumen que me están otorgando en la largada sobre el volumen que se requiere para una hora, para ver el tiempo de riego. ¿Cómo he determinado este? Multiplicado estos 15 litros por segundo por 3.6, ¿sí? Que es para una hora. Y en función a ello he hecho la división y me salen 2 horas. Y el tiempo de riego que yo estoy definiendo son 2 horas para cada usuario. El número de usuarios son 1200, las horas totales 2400. La frecuencia de riego que he asumido son 12 días, o que he calculado porque hemos demostrado que son para 12 días en función a la ET máxima, acá del cultivo de predominancia que es la papa. Las horas por día son 24 y hemos multiplicado 12 por 24 para determinar el número de hilos, que va a ser la división del número total de horas en la campaña agrícola sobre las horas que va a contener cada hilo. ¿Sí? Para lo cual hemos determinado el número de hilos, que son 8.33. Yo he asumido, o estamos asumiendo, 9 hilos. ¿Sí? Porque no puedo dejarlo con 8.33. Entonces nosotros determinamos 9 hilos o 9 bloques. Y en base a ello nosotros determinamos ya el número de usuarios que van a estar en cada bloque o en cada hilo, que va a ser la división del número de usuarios sobre el número de hilos asumidos, que son 133 usuarios que van a poder regar de manera simultánea por cada hilo, ¿sí? Por cada hilo. Es lo que estamos indicando acá. El caudal eficiente, porque estamos aquí aumentando de los 15 litros, estamos dividiendo entre las eficiencias para ver qué volumen realmente se tiene que trasladar en cada hilo, ¿sí? O en cada bloque. En tal sentido, nosotros tenemos que diseñar un canal que me pueda trasladar por lo menos 176.5 litros por segundo. ¿Por qué? Porque tengo yo 9 hilos que hemos asumido, y cada hilo debe de trasladar 20 litros. 20 litros. Y por ende, el volumen que debe de trasladar son 176.5. Entonces, el diseño, yo ya estoy diseñando acá, en base a eso, yo estoy demostrando que debo de construir o diseñar un canal que pueda trasladar este volumen, 176.5 litros, dándole también ya los cálculos de holgura para poder garantizar y efectivizar este volumen en cada largada. Ojo que solamente por el momento estamos haciendo un análisis para solamente un riego tradicional superficial. No estamos todavía haciendo alternancias, pero bajo este procedimiento tenemos 176 litros. Para lo cual nosotros vamos a poder regar 172.25 hectáreas. Si nosotros planteamos un sistema de riego superficial, nosotros vamos a poder regar solamente esta superficie.
¿Por qué estamos haciendo este análisis? Porque a los productores debemos de indicarles, si se va a regar de manera tradicional, vamos a regar solamente 172 hectáreas. Ahora veamos entonces cómo vamos a mejorar esta superficie. Ahí ya nosotros recomendamos, decimos entonces, hagamos un análisis para un sistema de riego tecnificado, porque yo he hecho el ABRO para un sistema de riego tecnificado. En tal sentido, procedemos a hacer los cálculos respectivos. ¿Con qué datos vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los mismos datos de la eficiencia, con los mismos datos del número de usuarios, el volumen por usuario. En tal sentido acá, ojo, que no tampoco estamos utilizando los volúmenes ni los caudales que tiene mi fuente de agua. No estoy transformando los litros por segundo a metros cúbicos. Yo ya tengo transformado, ya tengo ese dato en metros cúbicos. Entonces procedemos a hacer nuevamente el diseño agronómico, pero para un sistema de riego tecnificado. Para un sistema de riego tecnificado. En tal sentido, calculamos la lámina neta, procedemos a calcular la lámina bruta, el volumen que se va a requerir para una hectárea, la superficie que se va a poder regar, que va a poder regar cada usuario, que va a ser la división de este volumen que tengo otorgado acá, de 108, que es el volumen que tiene cada beneficiario en cada largada, dividido entre el volumen que se requiere para una hectárea, y yo puedo calcular la superficie. Y la superficie que voy a yo poder regar con un sistema de riego tecnificado por beneficiario es de 0.18. Hasta acá, ¿qué es lo que está variando? Está variando la eficiencia de aplicación de 0.8. Nosotros hemos trabajado en el sistema de riego tradicional con 0.65, ¿no? De riego por inundación. Y acá estamos planteando una eficiencia de aplicación de 0.8. Bien, procedemos a calcular la lámina neta, como les mencionaba, la lámina bruta, el volumen por usuario y la superficie. Y vemos acá de manera general, que podemos regar nosotros 212 hectáreas con un sistema de riego tecnificado. Pero hagamos el análisis, hagamos correr las alternativas de seleccionar los tipos de aspersores. Como les indicaba, tenemos que hacer nosotros correr o simular varios tipos de aspersores. Puedo otorgar, en base a la superficie que tiene cada comunidad, 2 o 3 tipos de aspersores. Un tipo para una comunidad, otro tipo de aspersor para otra comunidad. Pero las conversiones de un sistema de riego tradicional a un sistema de riego tecnificado, se requiere hacerlo en este sentido. Estoy convirtiendo ahora lo que puedo regar con un sistema de riego tradicional, que son 172 hectáreas, con o versus un sistema de riego tecnificado que yo voy a regar 212. Pero voy a ver las alternativas de los tipos de aspersores que voy a utilizar. En tal sentido, hacemos el diseño ya para seleccionando un aspersor. Acá tenemos el aspersor de 3/4, cuyas características me muestran que son un caudal de 1609 litros por segundo, tiene 3.5 litros, 3.5 bares de presión, cuyo caudal es 0.44, la presión de 35 metros de columna de agua, el diámetro de 30.2, ¿sí? Estamos multiplicando el radio de humedecimiento por 2, el área de riego de este aspersor, ¿sí? De 716 por la fórmula, ya sea pi por r al cuadrado o pi por el diámetro dividido entre 2 elevado al cuadrado. Cualquiera de estas dos fórmulas me determina lo que es el área que va a mojar el aspersor. ¿Por qué estoy determinando esta superficie? Para poder ver la intensidad. Sí, la intensidad.
Entonces, en tal sentido, veo en la superficie que va a mojar el aspersor, relacionando la separación entre aspersores y la separación entre laterales o entre líneas. Y en base a la velocidad del viento, nosotros determinamos utilizar el factor de 0.6, ya que los vientos son moderados y que no vamos a tener pérdida. Pero si los vientos son de moderados a fuertes, debemos de reducir este porcentaje a 0.5, 0.4, 0.3, para poder garantizar un humedecimiento normal y homogéneo en la superficie que va a abarcar mi aspersor. Y en base a esos cálculos determinamos la pluviometría o la intensidad del aspersor, que va a ser igual al caudal del aspersor sobre la superficie que va a humedecer este aspersor de manera efectiva. Y tenemos 4.9 metros cúbicos. Tenemos el tiempo de riego en la línea, ¿sí? Si la intensidad es de 4.9 milímetros hora, y yo necesito aplicar 61 milímetros, ¿cuánto va a ser el tiempo? 12.49. Determino también el tiempo de riego en la línea, de manera redondeada acá, que va a ser 12.49, yo coloco 12.5 horas. ¿Qué volumen va a tener un aspersor en cada posición? Multiplicamos 12.5 por 3.6 y me da este parámetro, ¿sí? El caudal por 12.5 por 3.6 y tengo el volumen que va a poder o que requiere o va a consumir un aspersor en una posición. Entonces, ¿cuántos aspersores yo voy a necesitar o voy a requerir? Divido el volumen que se va a otorgar al beneficiario en cada largada sobre el volumen que requiere cada aspersor. Es decir, que estoy dividiendo este volumen que se ha otorgado al usuario, el volumen que le vamos a dar en cada largada, en cada turno. Dividimos entre el volumen que requiere cada aspersor. Entonces, este usuario o cada usuario tiene derecho a 6 aspersores. Yo estoy colocando 6 aspersores. ¿Cómo he asumido el número de aspersores? Utilizando esta relación externa, primero de determinar el espacio que hay entre aspersores, el diámetro, por el factor 0.6, que va condicionado por la velocidad del viento. ¿Y cuántos aspersores ingresarían entonces en una línea de 50 metros o de 100 metros? 18.12, ¿sí? Entraría entonces 5.5. Ahora también puedo trabajar con una línea de 50 metros, ¿sí? Si las superficies son pequeñas, entonces trabajo con una línea de 50 metros. ¿Y cuántos aspersores requiero? Requiero 2.75. Entonces yo coloco 3 aspersores. Pero yo voy a regar con 2 líneas y cada línea va a tener 3 aspersores. Entonces coloco acá 100. Es decir, cada línea va a tener 3 aspersores y yo voy a empezar a regar con 2 líneas. Sí, con 2 líneas. Y en tal sentido yo tengo 6 aspersores. ¿Y cuántas posiciones? Una sola posición porque estoy utilizando 2 líneas. Ahora, si tuviera una línea con 3 aspersores, yo haría 2 posiciones. Trabajaría en 2 posiciones. Entonces estoy asumiendo una posición. ¿Cuál va a ser el tiempo de riego que va a regar cada usuario? El tiempo que va a regar cada línea sobre el número de posiciones. Y como es una posición, entonces va a ser acá 12.5 horas. Ese es el tiempo que va a regar cada beneficiario. Entonces, el tiempo que estamos asumiendo son 12.5 horas para cada usuario. ¿Cuál va a ser el caudal para un bloque, para un hilo? La multiplicación del número de aspersores por el caudal que tiene cada aspersor. Entonces, en cada bloque, en cada hilo, se va a requerir 2.68 litros por segundo. Lo voy a
cambiar este volumen, dividiendo por las eficiencias. Es decir, lo voy a incrementar para ver realmente qué volumen requiero a nivel de parcela. Entonces, divido este volumen que he calculado para cada bloque, para cada hilo, entre las eficiencias de conducción. ¿Y cuánto entonces será en el sistema? En el sistema vamos a necesitar 15 litros. ¿Cuántos hilos o cuántos bloques vamos a utilizar? 5 bloques. La frecuencia de riego 12, 1200 usuarios, son 288 horas, personas por bloque va a ser 240, y personas por bloque asumidos, nosotros tenemos ahí 240. Ahora, ¿qué superficie voy a poder llegar con un sistema de riego tecnificado? La superficie que voy a llegar son 236. ¿Cómo he adquirido esa superficie? Primero por usuario. He multiplicado el número de aspersores por el área efectiva que está humedeciendo la línea de aspersores, cada aspersor, ¿sí? Y en base a ello he determinado la superficie que está mojando, y la superficie total va a ser la multiplicación de la superficie por usuario por el número de usuarios. Y acá tengo yo 236.40 hectáreas. Es decir, que de 172 hectáreas que he llegado de manera efectiva, he llegado a llegar con el sistema de riego, estoy llegando a llegar con el sistema de riego tradicional de 236 hectáreas. 236 hectáreas. Seleccionando este tipo de aspersor. Puedo hacer la prueba con otro tipo de aspersor. Puedo hacer zonificaciones para otorgar diferentes tipos de aspersores, pero que se adecúen a las características de cada zona de riego. Ojo que este aspersor, para funcionar con este aspersor, debe cumplir el requisito de tener una presión de 35 metros de columna de agua. En tal sentido, al hacer ya el análisis de presiones en toda mi red, debo ir trabajando con este requerimiento. Si tengo sectores en la red principal donde el requerimiento o la presión que se va a otorgar ahí son de 15 metros de columna de agua, entonces debo de buscar un aspersor que se adecue a esa presión. Y en tal sentido, como verán, vamos a tener 3 tipos de aspersores, pero mejor si trabajamos con 2 tipos de aspersores, porque abrimos a mayores opciones y también existen mayores demandas, es decir, cada beneficiario va a querer un aspersor a su gusto, y eso también nos va a ir rechazando en la elaboración del estudio. Pero ya en las otras etapas de construcción, en la fase de acompañamiento o en la etapa de asistencia técnica, ya se hace ya la variabilidad de esto. Es decir, ya vamos cambiando los aspersores. Vamos viendo cuáles se van adecuando porque el sistema ya está funcionando. El sistema ya está trasladando agua a los diferentes sectores. Entonces, ¿qué superficie he ganado acá? ¿Qué porcentaje? Dividimos estas sobre estas, restamos qué superficie estoy ganando y tengo 64 hectáreas más que yo he ganado con un sistema de riego tecnificado. 64 hectáreas. Entonces, esto es lo que debo demostrarles yo a los beneficiarios. Decirles, con un sistema de riego tradicional, vamos a regar 172. Y con un sistema de riego tecnificado, 236. Ojo que en una presa no solamente se va a regar todo bajo un sistema de riego tradicional. Se va a regar con sistema de riego tradicional y también sistema de riego por aspersión, sistema de riego tecnificado. Porque va a haber momentos en que se van a otorgar también volúmenes altos y vamos a jugar con altas y bajas, donde los beneficiarios no van a poder administrar ese volumen. Entonces, para ello, ellos sí o sí van a requerir almacenar esos volúmenes en un estanque, en un reservorio, y de ahí recién poder utilizarlo para hacer un sistema de riego tecnificado.
son esas cosas que debemos de analizar para poder plantear una distribución y una operación de mi sistema de riego. Ahora, ya tengo acá la variabilidad que puede existir entre un sistema de riego tradicional y un sistema de riego tecnificado. Ahora, la combinación de ambas es ya pues cálculos internos que lo pueden desarrollar. Pero si no conozco estos principios por separado, básicos, de distribución para un sistema de riego tradicional por inundación y un sistema de riego tecnificado, no voy a poder hacer las combinaciones respectivas. Entonces, partimos de estos principios. Ahora, en base a esto, vamos también calculando el diámetro de las redes principales y las redes secundarias, si realmente va a ser un 100% un sistema de riego tecnificado. Pero como les mencionaba, va a ser mixto. Generalmente en las presas se trabaja bajo un sistema de riego mixto. Uno, porque los agricultores no están acostumbrados a un sistema de riego tecnificado. La operatividad y el manejo de cada uno de los aspersores, el mantenimiento, la limpieza, dificulta que ellos puedan adecuarse a estos sistemas de riego tecnificado. Y ello ha ocasionado en muchos sistemas de riego que se han planteado para sistemas de riego tecnificados, ha ocasionado que se deseche o que quede como en un segundo plano. Los primeros meses, la primera campaña, han hecho un sistema de riego tecnificado, han visto que no han podido manejar y ellos han preferido regar de manera tradicional. Es decir, que de en vano se ha hecho todo esto. En tal sentido, es muy importante acá, desde el diseño del estudio, del proyecto, definir estos aspectos. Porque en la etapa de acompañamiento, el acompañante debe de ir ya trabajando de manera integral e intensiva en socializar, en capacitar, en adiestrar a los agricultores para un buen manejo, para una operación y un mantenimiento de su sistema de riego tecnificado. Y por detrás y posteriormente venir el asistente técnico y reforzar y fortalecer el uso de estos equipos. Y ahí va a estar la sostenibilidad de los sistemas de riego tecnificado. Pero si existe una ruptura en los tres pasos, en las tres etapas, vamos a tocarnos o vamos a encontrar sistemas de riego abandonados, sistemas de riego que eran tecnificados, pero han preferido hacer un sistema de riego tradicional. Ahora veamos, en base a estos principios, la distribución de los volúmenes de una presa, el análisis de las altas y bajas. ¿A qué se refieren estas altas y bajas? Como les mencionaba inicialmente, acá nosotros definimos en qué meses voy a otorgar volúmenes bajos y en qué meses voy a otorgar volúmenes altos, sin perderme de estos cálculos que he hecho inicialmente, del volumen por usuario. El volumen que va a tener cada agricultor es de 1.297 metros cúbicos. Y en cada largada o en cada frecuencia, en cada otorgación de esos volúmenes, dentro de los 12 riegos, a él le vamos a dar 108. Entonces yo debo de jugar entre estos dos datos, un volumen total y un volumen por riego, por número de riego. Y en base a ello hacemos una tablita de análisis de altas y bajas. Primero vemos en esta tabla lo que nosotros hemos calculado. ¿Sí? Hemos dicho que tenemos 12 riegos, tenemos 15 litros que se va a otorgar en cada riego, el tiempo de riego que se va a otorgar son de 2 horas, eso es lo que hemos calculado acá, 2 horas. En sistema de riego tradicional tenemos 12 horas, perdón, tecnificado, ¿sí? El tiempo que hemos determinado. En tal sentido, nosotros
hacemos las altas y bajas con estos cálculos. Generalmente el tema de altas y bajas, este análisis, en la práctica lo que sucede es que se destina generalmente a sistemas de riego o a un sistema de riego tradicional o por inundación, en su gran mayoría. Y por otro lado, para hacer la combinación es necesario, como les indicaba, hacer reservorios para que los agricultores puedan hacer sus riegos, sistemas de riego tecnificado. Entonces empezamos a hacer el análisis bajo nuestro sistema de riego tradicional, por inundación. Les mencionaba, las variables que tenemos son los siguientes: el número de riegos, el caudal en litros por segundo, el tiempo de riego en horas y el volumen que se está otorgando a cada uno de ellos, que es la multiplicación del tiempo por el caudal por 3.6. 108. ¿Qué volumen estamos otorgando nosotros en cada largada a los usuarios? 108. Seguimos con el mismo dato, 108. Entonces, acá tenemos 108 metros cúbicos en cada riego le voy a otorgar, en cada riego. Consolidamos la tabla, hacemos la multiplicación respectiva y hacemos la sumatoria de los 12 riegos. Y en los 12 riegos, este usuario va a tener el derecho de 1.296 metros cúbicos. ¿Cuál es su usuario? 1.200, perdón, su derecho, 1.297. Acá tengo 1.296. Si es por factor de redondeo y los decimales que estamos utilizando, existe esa variabilidad. Pero como les indicaba, son cálculos, ¿sí? Pero no estoy fuera de los parámetros que he determinado. Tengo el volumen total. Entonces, ¿qué hago? Partimos del análisis de 1 en las altas y bajas. Si voy a reducir el tiempo, por ende también, si voy a reducir el volumen, por ende voy a reducir el tiempo, ¿sí? A menor volumen, menor tiempo. A mayor volumen, mayor tiempo de riego. Entonces, ¿qué se recomienda acá? Generalmente se recomienda trabajar con el 50% del volumen inicial, ¿sí? O trabajar en función al tiempo, porque el tiempo nos va a dar el volumen calculado, porque el caudal que le vamos a otorgar va a ser el mismo. Vamos a seguir otorgando el mismo caudal. Solo que el agricultor me está diciendo ya, en los primeros 6 riegos, él está diciendo, yo quiero que me otorguen solamente 81 metros cúbicos. Nada más. Y esos 81 metros cúbicos se va a abastecer, va a poder llegar él en un tiempo de 1.5 horas, con un caudal de 15 litros, y va a llegar la superficie que tiene destinado para poder llegar. Y dice después, en los restantes 6 meses, quiero que me otorgues este otro volumen de 135. Porque mi planta o mis cultivos van a requerir mayor volumen. Volumen transformado en requerimiento hídrico, en necesidades hídricas, porque ya va a estar en la fase de desarrollo, de floración, fructificación, maduración. Y es ahí donde se requiere mayor cantidad de volumen de agua. Y la planta requiere mayores volúmenes de agua. Este es un análisis para un solo beneficiario. Con estas altas y bajas, ¿le estoy afectando? No le estoy afectando. Porque inicialmente él tenía 1.296. Con estas altas y bajas, este igual tiene 2.296. Es decir, que tengo acá alta, 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 perdón, baja, 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 baja. Y todas estas son altas.
Es una alternativa, es una opción. Como les indicaba, esta es una ventaja que me puede proporcionar o que lo puedo utilizar a mi favor de una presa que está almacenando un embalse, un volumen determinado. Porque yo dispongo de esos volúmenes. Y mi derecho es de 1296 metros cúbicos. Como tengo ese derecho, yo no puedo perder y tampoco estoy perdiendo. Solamente lo estoy redistribuyendo. Y como soy agricultor y conozco la situación, he visto también que ha llovido, he visto que mi suelo todavía tiene un poco de humedad, y con esa humedad todavía mi cultivo va a poder germinar, entonces reduzco el volumen que me van a otorgar y me lo guardo para los meses donde realmente voy a requerir. ¿Sí? Esa es la lógica. Esa es la lógica. Es conocer el campo. El agricultor conoce el campo, conoce su suelo, conoce a sus cultivos. Porque en bibliografía nos dicen estrés hídrico a tantos días y hay que reincorporar el volumen perdido. Pero muchas veces también en la práctica no ocurre lo sucedido porque los suelos son diferentes de metro a metro. La textura es muy diferente. En tal sentido, el agricultor ya sabe, ya conoce su suelo. Entonces él dice, esta humedad que tengo en este suelo me va tranquilamente a abastecer o ayudar a estar con volúmenes mínimos, porque este volumen que le voy a dar de 81 le va a permitir mantener esa humedad en el suelo, entre capas de campo y el punto de marchitez permanente, le va a permitir mantener esa humedad, y donde mayormente va a requerir y va a haber también mayor evapotranspiración, mayor pérdida de volúmenes de agua, es donde se le va a dar mayor cantidad. Él está administrando su derecho. Entonces, acá, y a esto nos referimos nosotros, a hacer estas altas y bajas. Es una alternativa y es una estrategia que lo pueden aplicar, que se lo puedes recomendar. Porque cuando estamos implementando un sistema de riego nuevo en una presa donde no existe tradición de riego, nosotros debemos demostrarles estas alternativas. De decir al agricultor, como tú tienes tu derecho, tienes también el derecho de distribuir y gastarlo como tú quieres. Porque su volumen al último no está perdiendo él. Y a esto también ya va combinado la otra variable o la otra fuente de agua. Esto es una fuente de agua que es la presa. Su segunda fuente de agua es una vertiente y él ya está con las mitas. Esta es la fuente de agua de la presa o el embalse. Y esta se puede combinar. Vamos a dar un poco de formato. Con otra que va a ser la fuente de agua de una mita. Y las mitas tienen sus propias características. En tal sentido, nosotros ya acá vemos el derecho que tiene en la mita el usuario. Entonces vemos, existen sistemas de riego donde hay derechos de agua otorgados. Entonces, él tiene mayor posibilidad y mayores alternativas para utilizar los volúmenes de agua que tiene. Uno tiene de la presa. Y su otra fuente de agua de la mita, él tiene derecho, bajo una frecuencia de riego determinado cada 8 días, 5 litros, y se va sumando el volumen que tiene en la mitad con el volumen que él está disponiendo. Sí, entonces acá tenemos dos combinaciones. Dos combinaciones. Bien, en base a este análisis, nosotros ¿qué hacemos?
vemos ya qué superficie puedo mejorar con estas altas y bajas, porque estoy ahorrando. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador? Mi indicador va a ser para mí este volumen de 135 metros cúbicos. ¿Sí? Este volumen. Porque estos 81 metros cúbicos voy a destinarlo a la misma superficie que voy a llegar con 135. Entonces, la superficie que voy a poder llegar son, o voy a trabajar con estos 135. Este es el que está mandando. No puedo hacer un cálculo aparte por decir con 81 metros cúbicos, ¿cuántas hectáreas voy a llegar o qué superficie voy a llegar? Y con 135, ¿qué superficie? No puedo hacerlo por separado. Porque estoy haciendo yo como usuario, yo sé que voy a llegar, o tengo calculado poder llegar por persona acá, nosotros hemos determinado, de 1.438 metros cuadrados. Entonces yo puedo llegar a 1.438 metros cuadrados. Pero con esta estrategia, nosotros podemos incrementar esa superficie, porque estoy optimizando el agua. En base a ese análisis, utilizamos este dato y vemos el comportamiento que me va a dar entre altas y bajas. ¿Sí? Vamos a hacer el ajuste de la superficie. El volumen que vamos a disponer, el volumen disponible, ¿es de cuánto? Como les indicaba, es de 135. Con esta ya voy a trabajar, con este 135. Entonces, ¿cuál va a ser el factor de superficie nuevo que voy a tener? Este volumen que está otorgado dividido entre el volumen que requiero para una hectárea. Y con ese factor área yo calculo la superficie por usuario. Y la superficie por usuario es de 1.792 metros cuadrados. 0,18. Multiplicado por la superficie, aquí por 10.000, entonces tengo 1.792 metros cuadrados. Y en total, entonces, ¿cuánto voy a poder llegar o voy a poder incrementar? Si todos se van con esta alternativa de altas y bajas. Si todos se van con esta alternativa, se va a poder llegar a 215 hectáreas en el sistema de riego. Inicialmente, ¿cuánto tenía? Tenía yo acá 127. Entonces, ¿qué porcentaje incrementado? Casi un 25%. ¿Sí? De la superficie que tengo acá, con la superficie que tenía calculado con un sistema de riego por inundación. Entonces, veamos también la ventaja que me otorga esto. Tal vez en un análisis muy, muy teórico, muy académico, no creo que sea posible hacer eso en base a las características fisiológicas, fenológicas de los cultivos y del suelo. Puede ser que la teoría no me acompañe mucho a esto, pero en el campo, en la práctica, se dan estas situaciones. Porque como les dije, el agricultor ya conoce su suelo, sabe con qué, no sabrá exactamente con qué grado de humedad está, pero con solo tocarlo, palparlo, al cavar el suelo, al ver que está a 5 centímetros de cavar el suelo, a 10 centímetros, a 20 centímetros, sigue humedad, entonces él ya sabe, él dice, vamos a entrar con altas y bajas o podemos entrar también con adelantadas. Y bajo este análisis, ya nosotros planteamos nuevamente un reajuste, ¿no? Un reajuste para ver mi sistema de riego tecnificado. Pero como hemos indicado que con las altas y bajas vamos a hacer solamente riego por inundación, entonces nos planteamos indicando que va a ser 215 hectáreas. Con estas tres superficies de 272, de 236 y 215 hectáreas, ¿qué relación tiene con la superficie que nosotros hemos calculado en el ABRA?
Porque ojo que hemos partido desde acá nosotros. Porque mi proyecto se está aprobando y se está ingresando a ser calificado con esta superficie de 281.77 hectáreas. Pero cuando es desarrollado la distribución, ¿por qué la superficie es menor a lo que he calculado? La respuesta se basa en que el Abro me está dando una superficie que óptimamente se podría manejar con todas estas condiciones. Con un sistema de riego tecnificado tengo 281.77, pero haciendo la distribución respectiva, yo tengo los 236.40 hectáreas. Ahora, como les mencionaba, estoy haciendo acá dos análisis. Dos análisis. Uno, que es el volumen que se va a almacenar en la presa, ¿sí? Y la superficie que voy a poder regar con ella. Pero todavía no estoy ingresando al cálculo o al volumen que me da mi otra fuente de agua. Nosotros cuando hemos hecho el agua, hemos ingresado dos fuentes de agua. Tengo una vertiente y tengo el volumen de la presa. En tal sentido, el Abro me lo ha calculado haciendo la sumatoria de las dos fuentes de agua. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando ahora? Hacer el cálculo con la vertiente. Ahora, si la vertiente solamente se va a destinar para un caudal ecológico y no se está otorgándose o no se tienen derechos sobre esta fuente de agua, entonces trabajamos con el volumen nomás que tenemos acá. Porque nosotros hemos indicado que la vertiente otorga 5 litros. ¿Sí? 5 litros, 5 litros. Ahora esta vertiente lo podemos dejar como un caudal ecológico. O si la gente dice queremos captar todo el volumen, empiezo a trabajar con esos datos. Con 5 litros. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, hago los cálculos y recurro a mis otros ejercicios, donde ya tengo mis plantillas desarrolladas para trabajar con una fuente de agua de 5 litros. Entonces me voy al sistema de riego tradicional o superficial, ¿sí? O directamente puedo trabajar también con un sistema de riego tecnificado y hago este análisis, ¿sí? Hago este análisis. ¿Qué variables voy a colocar acá? Voy a colocar el caudal de 5 litros y voy a trabajar con las mismas eficiencias. Y voy a obtener otro volumen. Un ejercicio inicial con la superficie, con el sistema de riego superficial. Y otro ejercicio lo voy a hacer con el sistema de riego tecnificado. Utilizando esta información que yo requiero. Entonces basamos, sigue el número de usuarios, 1200 usuarios. El caudal que tengo son 5 litros. La frecuencia que estoy asumiendo son 12 días. Y voy variando. Y con esta fuente de agua aproximadamente yo voy a poder regar 6.5 hectáreas. 6.5 hectáreas. Con este tipo de aspersor. ¿Sí? De manera así general. Entonces sumamos 6.5 hectáreas a la superficie que tengo acá. ¿Sí? Acá. Entonces aquí va a ser 6.5, estamos haciendo un cálculo con la vertiente. Esto más esta superficie. Voy a tener
242.90 hectáreas. Entonces, desde aquí parte los análisis. Y entonces, acá tenemos todos los insumos y todas las herramientas para poder nosotros hacer las diferentes combinaciones y variaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden hacer una distribución ya más compleja. Hacer una distribución mixta, partiendo siempre de estos principios, del volumen que tiene cada usuario en los números de riegos que se va a otorgar. Ahora, si tiene otra fuente de agua, el derecho que tiene a esa fuente de agua. Y para hacer el diseño del canal principal, tenemos que sumar el volumen que requiero para este sistema de riego tradicional, más el volumen que se requiere para trasladar la cantidad respectiva de la fuente de agua que sea la vertiente, que entra con turnos en mitas, y sobre la sumatoria de esos dos volúmenes, yo tengo que hacer mi caudal de diseño. Es decir, diseñar la compuerta y diseñar también el canal principal. Bien, no sé ahora si hasta aquí ha quedado claro, porque ayer había un silencio en el sentido de que no había consultas, tampoco durante el día han mandado sus consultas. No sé si hasta aquí tuvieran algunas consultas, porque hasta acá ya hemos desarrollado todo lo que teníamos programado, ¿sí? Ahora las combinaciones y las simulaciones que vamos a desarrollar para la distribución y la operación, programado ya para el día lunes, va a estar en función a todas estas variables. Entonces ya no vamos a pasar detalle a detalle, paso a paso. Acá estamos viendo todos esos detalles. El día lunes vamos a ir directamente a hacer las simulaciones, haciendo estas corridas. Ahora, los roles de riego, los desarrollamos en función a ¿qué? Al número de hilos. Para un sistema de riego tradicional, tengo acá ¿cuántos hilos? Tengo 8 hilos. ¿Cuántos días de frecuencia de riego? Son 12. Entonces, acá colocamos los bloques o los hilos, ¿no? Los hilos de aquí son 8. 1, 2. Y vamos a ir armando los roles. Son 9 y tengo 12 días. Entonces, hacemos, acá ya es 9 y aquí tengo 12 días. El día 1, el día 2, 3, hasta el día 12. ¿Sí? Así debemos de armar nuestros roles. Acá tenemos el día que puede empezar un día domingo, lunes o martes, ¿no? Entonces eso ya es indiferente. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y hasta sábado. ¿Y cuál es la condición que me indica acá? Me indica que en cada hilo debe existir ¿cuántos regantes? 133, ¿sí? 133. Entonces acá debemos de llegar nosotros aquí en una sumatoria de 133. Todo lo que está acá tiene que darme 133. Construimos acá. Y también tiene que darme la suma de manera vertical y horizontal. Acá también construimos. Ya, y vamos designando. Voy a empezar con 10 y así vamos a ir construyendo.
Bien. En cada hilo tiene que estar ¿cuántas personas? 133. Aquí yo tengo 120. Me faltan 13 más. Entonces, ya voy a colocar 11, 11. $133, acá vamos a colocar 12, ¿sí? Y así vamos construyendo. ¿Cuántos beneficiarios tiene que darme? Los 1200 beneficiarios. Acá igual tiene que darme los 1200 beneficiarios. Entonces vamos estructurando ya nuestros roles. Ya tengo acá mis roles. Pero ¿cómo se va a ir combinando o mezclando acá en mis roles cuando ya son mixtos o complejos? Es cuando yo disponga acá ya las largadas de adelantada o lo incorpore los turnos de las mitas. ¿Sí? Entonces voy a tener una frecuencia de cada 12 días, pero acá se va a sumar otro volumen, que esta es la presa, y vamos a tener otro volumen que va a ser de la mita. ¿Sí? Y la mita me va a otorgar otros volúmenes, otro número de hilos acá determinado, puede ser 4 o 5 hilos. Sí, aquí tenemos los hilos de la mita. Y va a ir ingresando la primera mita el martes, el día 1, su frecuencia va a ser cada 6 días, el día 6 y el día 12. Es decir, que ya estamos aquí haciendo la combinación de ambos, ¿sí? De ambos. Y aquí en función a los que tienen derecho a las mitas, tiene que sumarse el número de miteros también que tenemos acá. Igual se hace la suma para armar también el rol de ciegos. Sí, entonces hacemos lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo para ambos. Y ambos también tienen que darme el número de miteros que tenemos. Si es que contamos, ¿sí? Entonces, todo esto depende del diagnóstico que tengan ustedes en sus diferentes proyectos donde van a emplazar la presa. Porque nosotros no podemos dejar de lado todos los derechos que tienen otorgados los que han ido utilizando la fuente de agua. Sí, los que han ido utilizando la fuente de agua. Entonces, en esto consiste ya la distribución de los roles.